Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Este es el episodio 5 del capítulo 2. El día de hoy estaremos hablando sobre el solipsismo y nosotros somos... Mi nombre es Ania Siri Virgen Pulida. Mi nombre es Zinedine Manuel Rodríguez Gómez. Y mi nombre es Diego Ramos Bautista. Mi nombre es Orlando de la Cruz Cuevas. Y mi nombre es Dulce Giovanna Ramírez Rodríguez. El solipsismo sostiene que solo podemos estar seguros de nuestra propia existencia y de nuestros propios pensamientos. En otras palabras, se puede decir que todo lo que conocemos y experimentamos puede ser solo como una creación de nuestra mente. Es como si estuviéramos en un sueño y en la realidad. Todo lo que vemos y sentimos es solo una proyección de nuestros pensamientos. Podemos imaginar, o por ejemplo, estamos en una fiesta, vemos a todas las personas bailando y riendo. Desde el punto de vista solipsista podemos pensar, ¿y si esas personas no son reales? O si solo son figuras de nuestra mente. Es como jugar a ser al protagonista de una película donde todo lo demás como un decorado. Esto puede sonar como un poco raro, pero así funciona el solipsismo. Para ser más claro, en otro ejemplo, por ejemplo, cuando soñamos, en nuestros sueños podemos vivir aventuras o lo que sea y conocer personas fascinantes. Cuando despertamos nos damos cuenta de que eso fue el producto de nuestra imaginación. El solipsismo sugiere que la vida misma podría ser algo similar. Tal vez lo que experimentamos está dentro de nuestra mente y pues no hay nada más allá de esto. Puede ser puede dar un poco de miedo, puede ser raro porque nos hace cuestionar la realidad. Si solo somos nosotros mismos los que existen realmente, pues qué pasa con las demás personas, son solo sombras o proyecciones de nuestros pensamientos. Pueden ser preguntas que pues, nos llevan a diferentes ideas o conocimientos de cada perspectiva, pues cada persona con la que interactuamos podría ser solo una parte de nuestra propia conciencia. También, sin embargo, hay quienes critican el solipsismo porque nos llevan a un callejón sin salida si solo creemos en nuestra propia existencia y no en la de los demás. ¿Cómo podemos tener relaciones significativas? La amistad, el amor y la conexión con nosotros son fundamentales para nuestra experiencia humana. Si pensáramos que todo son ilusiones o que todo es una ilusión, será difícil encontrar sentido como en esas relaciones. A pesar de su naturaleza desconcertante, el solipsismo también nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos el mundo. Nos plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y también nos recuerda que nuestras experiencias son subjetivas. Cada persona vive su propia versión del mundo basada en sus pensamientos y pues sentimientos. En resumen, más o menos, el solipsismo es una postura filosófica interesante que nos lleva como a cuestionar la realidad y nuestra conexión con los demás. Puede parecer como un poco raro si lo vemos desde otra perspectiva, pero pues parece que podemos pensar que solo existimos nosotros mismos y que el resto pues es una ilusión de nosotros. Pero también nos ayuda a apreciar nuestras experiencias y a la importancia de las relaciones humanas. El silogismo de la filosofía no es solo una herramienta lógica, sino que también ha sido una pieza clave en la construcción del pensamiento occidental, particularmente en la tradición aristotélica. Aristóteles, al fomentar el silogismo, le otorgó un papel central en su constitución del razonamiento educativo, permitiendo que se desarrollara una forma rigurosa a la argumentación en la que una conclusión se deriva inevitablemente de dos premisas. En este tipo de razonamiento tiene profundas implicaciones filosóficas, ya que permite estructurar el conocimiento de una manera lógica y sistemológica. La idea de que a partir de premisas generales podemos llegar a conclusiones específicas ha sido un pilar en las
discusiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. La claridad y la presunción del silogismo también le confiere un lugar fundamental en la epistemología, la teoría del conocimiento, al saber una de las formas más claras de ilustrar cómo se pueden construir y validar afirmaciones. Sin embargo, en la filosofía contemporánea, el silogismo ha sido objetivo de críticas y filosóficos como argumentaron que en la lógica aristotélica no es suficiente para comprender la complejidad de las categorías humanas y la experiencia, dado que el conocimiento y el entendimiento no siempre a formas tan rígidas y lógicas. En definitiva, el silogismo no solo es un método formal, sino que tiene una carga filosófica profunda sobre la manera en que entendemos el mundo y la razón y el conocimiento. Bueno, pues yo voy a hablar de algunos temas, diferentes formas del socialismo, del solicismo. El solicismo epistemológico afirma que podemos tener cierta estructura de la existencia de un mundo externo apenas nos propia con conciencia. Solicismo metafísico afirma que apenas propiamente existe a todo maíz ilusao, y solicismo metodológico. Existencia de mundo externo más sugiere que para entender la realidad debemos comenzar por el crecimiento de la propia mente. El solicismo, que frecuentemente criticado por lavar un hueco en salida filosófico o ese impulsi, que impulsa directamente más también como prevalece y levanta cuestiones profundas sobre la naturaleza, la conciencia y la realidad que se desempeña. Y pues es mi tema. Vale. Mi tema es, el solipsismo se expresa a veces como la visión de que soy la única mente que existe, o mis estados mentales son los únicos estados mentales. Sin embargo, el único sobreviviente de un holocausto nuclear podría llegar a creer verdaderamente en cualquiera de estas proposiciones sin ser, por ello, un solipsista. Por lo tanto, el solipsismo se considera más apropiadamente como la doctrina de que, en principio, existencia significa para mí mi existencia y la de mis estados mentales. La existencia de todo lo que experimento, objetos físicos, otras personas, eventos y procesos, cualquier cosa que comúnmente se consideraría como un constituyente del espacio y el tiempo en el que coexisto con otros y que necesariamente interpreto como parte del contenido de mi conciencia. Para el solipsista no se trata de simplemente que crea que sus pensamientos, experiencias y emociones son como una cuestión de hecho contingente. Los únicos pensamientos, experiencias y emociones, más bien, el solipsista no puede atribuir ningún significado a la suposición de que podría haber más pensamientos, experiencias y emociones distintas a las suyas. En resumen, el verdadero solipsista entiende la palabra dolor, por ejemplo, como mi dolor. Por lo tanto, no puede concebir que se pueda aplicar esta palabra en un sentido distinto al exclusivamente egocéntrico. Ningún gran filósofo ha defendido el solipsismo como teoría. Como teoría, sí, si es que puede llamarse así, está claramente muy alejada del sentido común. En vista de esto, cabría preguntarse razonablemente por qué el problema del solipsismo debería recibir atención filosófica. Hay dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, si ningún gran filósofo ha defendido explícitamente el solipsismo, esto puede atribuirse a la inconsistencia de gran parte del razonamiento filosófico. Muchos filósofos no han aceptado las consecuencias lógicas de sus propios compromisos y preconcepciones más fundamentales. Los fundamentos del solipsismo residen en la idea de que el individuo obtiene sus propios conceptos psicológicos, pensamiento,
voluntad, percepción, etc., de su propio caso, es decir, mediante abstracción de la experiencia interna. Esta visión, alguna variante de ella, ha sido sostenida por un gran número, si no la mayoría de los filósofos, desde que Descartes hizo de la búsqueda egocéntrica de la verdad el objetivo principal del estudio crítico de la naturaleza y los límites del conocimiento. En este sentido, el solipsismo está implícito y en muchas filosofías del conocimiento y de la mente desde Descartes, y cualquier teoría del conocimiento que adopte el enfoque egocéntrico cartesiano con su marco de referencia básico es inherentemente solipsista. El solipsismo se basa en 3 principios filosóficos de origen cartesiano ampliamente aceptados. A. El mayor grado de certeza se encuentra en el contenido de la propia mente. B. No hay un vínculo necesario entre lo mental y lo físico. Y C. Las experiencias son inherentemente privadas. Aunque el solipsismo puede parecer un problema artificial, plantea cuestiones fundamentales sobre la filosofía de la mente. Su análisis revela cómo creencias de sentido común pueden llevar a conclusiones solipsistas, lo que obliga a una revisión crítica de dichos principios si se desea evitar tales conclusiones. Descartes, al introducir la duda metódica, rentó las bases del solipsismo al presentar al yo como una conciencia solitaria, res cogitans, cuya existencia solo puede asegurarse como mente consciente. Sin embargo, evita las consecuencias solipsistas apelando a la benevolencia de Dios. Argumenta que, dado que Dios no engaña y ha creado en el hombre una disposición innata a creer en un mundo externo, se deduce que dicho mundo realmente existe. Así Dios actúa como un puente entre la conciencia individual y la realidad intersubjetiva. Un filósofo moderno no puede evitar el solipsismo dentro del marco cartesiano sin recurrir al papel que Descartes otorgó a Dios, algo que pocos aceptan hoy. Por ello, el solipsismo ha influido en muchos sucesores de Descartes, especialmente en la tradición empirista británica. La concepción cartesiana de la mente implica que cada individuo adquiere sus conceptos psicológicos a partir de su propia existencia, con acceso privilegiado a su mente, pero no a la de los otros. Así, el conocimiento de otras mentes puede derivarse por inferencia a partir del comportamiento observable de los demás. Ok, yo les voy a hablar cuáles son los tipos de solipsismo. Está el solipsismo categórico y está el solipsismo hipotético y el disyuntivo. Y también cómo crear un solipsismo. El solipsismo debe tener 3 términos, que es mayor, menor y medio. Los términos no deben de tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. El término medio nunca debe pasar a la conclusión y el término medio debe ser universal por lo menos una vez. 2 premisas afirmativas no pueden dar conclusión negativa. Y los silogismos son un tipo de razonamiento lógico utilizado a menudo en argumentos filosóficos. El razonamiento lógico implica pensamiento abstracto. Se aborda un problema organizado, una serie de pasos llamados premisas. Es un orden determinado. Esto sería todo por nuestra parte, ¿no? Pues es todo de nuestra parte, supongo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o al respecto. No, todo claro, compañero. Annie, Bethany, Orlando. No, todo claro. ¿Alguna pregunta, algún ejemplo que quieran decir? Todo bien. A dormir. Pues ese es nuestro último video, episodio 5. Pues ya va a haber otro episodio, el 3. Capítulo 3. Exactamente. Y nos vemos en la siguiente, capítulo 3. Chao. Bye. Los veo hasta el martes. Bye.